General de los consejos deliberantes y demás, hoy vamos a profundizar un poco más en una cuestión más concreta que es el tema de la construcción de la ordenanza, ¿no? La construcción que tiene una faceta técnica y una faceta política, creo que algo de eso que hablamos el otro día. Así que vamos sin más preámbulos a compartir pantalla, si es que la encuentro, espera un cachito. Esperen un segundo, por favor, que me traspapelo. Bueno, seguimos entonces, continuando la clase de la semana pasada, en este curso de inducción a la función legislativa. ¿Se ve la pantalla? ¿Están viendo otra pantalla distinta ahora? ¿Anda, funciona la...? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerda que habíamos dicho que íbamos a ver qué es lo que se debe hacer en un municipio, pero después agregamos dónde, por qué, para qué, quién, con quién y cómo? Y llegamos a desarrollar esto, pero el último punto, que es el cómo, que es el que nos interesa ahora, fue muy, muy breve. Así que vamos a enfatizar más en eso. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué la función de legislar en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo se manifiesta en el análisis y la aprobación de ordenanzas, ¿no? Creo que lo habíamos dicho, cómo se escribe una ordenanza es facilísimo, escribir una ordenanza es tan fácil como manejar o hacer un asado, y escribir bien una ordenanza es tan difícil como hacer bien un asado o manejar bien. ¿Mm? ¿Cómo se logra una ordenanza de calidad? Bueno, hay reglas, pero me parece que primero tendremos que charlar un poco qué es lo que entendemos por calidad y qué es lo que entendemos por ordenanza, por ley. Si no, va a ser difícil entendernos. ¿Qué es la calidad? Sabemos que la calidad es hacer las cosas bien, pero desde hace unos 20 años, con un amigo, el ingeniero Nicolás Rona, actualmente gerente de calidad de la Comisión de Energía Atómica, empezamos a trabajar en esto de ver qué cosas se pueden aplicar de conceptos, de herramientas, criterios de gestión de la calidad en el mundo parlamentario. Rona, cuando empezamos con esto, era el responsable de calidad del Centro Atómico Ezeiza, y ahora, como les digo, es el gerente de la Comisión de Energía Atómica, y me pareció adecuado porque hay algunos lugares donde no puede fallar la calidad. Uno es medicamentos, por ejemplo. Si falla la calidad en medicamentos, podemos tener una peste fenomenal. Si falla la calidad en los vuelos espaciales, podemos tener un desastre. Si falla la calidad en lo que es energía atómica, tenemos Chernobyl. Entonces, me pareció muy adecuado una persona como esta, que está, diría, en un grado de alta exquisitez de la calidad. Charlamos, le dije, mira, vos de Parlamento no sabés, pero de calidad sabés un montón, yo de calidad no tengo la menor idea, pero con Parlamento me defiendo, vemos que se puede hacer y ahí empezamos a trabajar un poco sobre esto de ver qué cosas se pueden aplicar de criterios, herramientas, conceptos de gestión de la calidad en el mundo parlamentario. Y Rona aportó estas tres definiciones de calidad, una de una de Phil Crosby, que dice calidad es cumplir todos los requisitos. ¿Mm? Una cosa es de buena calidad cuando cumple determinados requisitos. Pero hay otro autor, Joseph Juran, que cambia el enfoque y dice calidad es la satisfacción del cliente. Esto, la satisfacción del cliente, no es diferente de lo que dice Crosby, porque en realidad esos requisitos no son algo que sea inherente a la cosa en sí, sino que tiene que ver con el destinatario de esa cosa. Una manzana, para ser de buena calidad, ¿tiene que ser rica? Alguien que se anime a contestar. ¿Puede ser una manzana que sea fea y que igual sea de buena calidad? Nadie contesta. Bueno,
Sí, porque si yo lo que estoy buscando es una manzana para pintarla, lo que me importa es que sea linda, no que sea rica. Si yo la manzana la quiero para hacer un postre, sí, necesito que sea rica. Pero si es para otro uso, no. Entonces, esos requisitos de buena o mala calidad dependen del uso que yo lo voy a dar. Por eso Juran completa esta definición de satisfacción del cliente con otra que es la contracara de lo mismo. Calidad es adecuación al uso. ¿Eh? Una cosa es de buena calidad cuando el cliente, el destinatario, se siente satisfecho y demuestra esa satisfacción usándola. Phil Crosby, Joseph Juran y, por supuesto, siempre aparece un japonés en cualquier tema de investigación actualmente. Esto es obvio. Así que tenemos a nuestro japonés, que es Noriaki Kano, que habla de tres dimensiones de la calidad. Y esto es muy interesante porque también se relaciona mucho con el tema de la tarea legislativa. Kano establece una primera dimensión de la calidad, que es el cumplimiento de requisitos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a comer en un restaurante y la comida no me hace mal. ¿Eh? Que me tomo un taxi y me lleva donde yo necesito ir. Que agarro el teléfono y puedo comunicarme. Requisitos básicos, primera dimensión de la calidad. Pero hay una segunda dimensión de la calidad que es un poco más allá, cumplimiento de expectativas. Yo cuando voy al restaurante no solamente quiero que la comida no me haga mal, sino que sea rica, que no me hagan esperar 2 horas, que el mozo es una persona amable, que no sea, que el precio sea razonable, que no llegue la comida fría, que el lugar sea ameno, es decir, toda una serie de otras cosas que tienen que ver también con la calidad, más allá de que no me haga mal. ¿Mm? Que si me tomo un taxi, el taxi esté limpio, que no esté maloliente, que el chofer maneje como corresponde manejar, etcétera. Son expectativas que van más allá de los requisitos básicos. Y hay una tercera dimensión de la calidad, que es satisfacción de necesidades latentes. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que todavía no se prevén como eh, un requisito satisfactorio, pero que cuando aparecen es una cosa fantástica. El ejemplo clásico de esto es cuando alguien inventó el flash automático de la máquina de fotos. Ahora da medio lo mismo, pero en algunas épocas, los que tienen alguna edad se acordarán, para sacar fotos había que comprar el rollo que costaba plata, había que mandarlo a revelar que costaba plata, había que sacar las copias que costaba plata, es decir, cada foto costaba plata. Y entonces, si uno se olvidaba de prender el flash en el momento adecuado o se olvidaba de apagarlo, la foto le salía exageradamente luminosa o velada, o la foto le salía muy oscura, y bueno, era plata que se perdía. Cuando alguien inventó el flash automático, un problema menos para mí. Ahora no necesito ocuparme de prender o apagar el flash. Esto se ocupa la máquina y listo. Muchísimo más fácil. Es fantástico esto. ¿Mm? Satisfacción de necesidades latentes. Por supuesto, esto va cambiando con el tiempo. Si en 1920 yo me compraba un auto con aire acondicionado, seguramente era deslumbrante. Hoy es prácticamente un requisito básico. ¿Mm? Y fíjense que esto en realidad tiene mucho que ver con la tarea de gobierno, con la tarea legislativa. ¿Por qué? Porque justamente lo que diferencia a un político de un politiquero es en qué dimensión de la calidad está. El politiquero es el que se ocupa de cumplir con los requisitos básicos para ver cómo hace para salir mañana en el diario. El estadista, el político, se fija cuáles son las necesidades latentes que hay y hace cosas para ver cómo sale dentro de 50 años en los libros de historia, que no es lo mismo. Por supuesto, para llegar a la tercera dimensión de la calidad, hace falta tener completa la segunda y la primera, pero es avanzar bastante más en lo que uno está planteando. Hay un ejemplo muy interesante de la legislación argentina, que es el siguiente. En 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires, una ciudad bastante más chica de lo que es actualmente. Para los que conocen Buenos Aires, es una ciudad que iba más o menos desde lo que es la avenida Bullrich, continuación de Juan B. Justo y el Río, hasta Puente Alsina. ¿Mm? Un tercio, menos de un tercio, una cuarta parte de la superficie actual de la ciudad. En 1888 se le agregan a la ciudad de Buenos Aires
dos partidos, dos departamentos, dos partidos, se llama en la provincia de Buenos Aires, el partido de Belgrano y el partido de Flores. Se incorporan a la ciudad previa cesión, por supuesto, de la provincia. Lo interesante es que la ley de cesión de ese territorio, que es de diciembre de 1887, dice que como condición de la cesión, la nación tiene que hacer a su cargo, en el perímetro del territorio cedido, un bulevar de por lo menos 100 metros de ancho. Fíjense la visión de esta gente que en 1887 ya pensaba en un bulevar de 100 metros de ancho. ¿Mm? Cuando por ahí pasarían tres carretas, dos galeras, el gaucho Laguna con su velo rosado y nada más, no había ni bicicleta. ¿Mm? Y sin embargo, esta gente ya planteaba un bulevar de 100 metros de ancho, de por lo menos 100 metros de ancho, que es la avenida General Paz, que permite la circunvalación de la ciudad en casi todo, digamos, en todo el espacio terrestre, porque después tenemos el Río de la Plata por un lado y el Riachuelo por el otro, que es acuático, ¿no? Eh, bien, esto es calidad, definiciones de la calidad, y ahora veamos qué es lo que es la ley. Vimos qué es calidad, ahora, ¿qué es la ley? Bueno, acá tenemos un problema, porque usamos la misma palabra para muchas cosas diferentes. Por ejemplo, a la ley la podemos ver como distintas cosas, de la misma manera que casi todo se lo puede ver desde distintas cosas. Al mismo petizo que andaba con la mano acá y ese gorro así, se lo puede ver como el Napoleón político, o como el Napoleón militar, o como el Napoleón administrador, porque el muchacho de paso administraba a Francia, ¿no es cierto? Gobernaba Francia. O incluso como el Napoleón jurista. El mismo Napoleón dijo, me recordarán por mis batallas, pero más me van a recordar por mi código civil. Y efectivamente es así. Entonces, sin embargo, es el mismo Napoleón. A la ley lo mismo, se la puede ver desde distintas ópticas. Desde la ciencia política yo puedo ver a la ley como la herramienta de la decisión política. No la única, pero la principal. Pero desde la ciencia jurídica yo lo veo de otra manera, lo veo como un sistema de prescripción de conductas. Y si voy a las ciencias de la comunicación, puedo ver a la ley como la expresión de la voluntad del gobierno, un mensaje del gobierno a los gobernados, uno de los principales. ¿Mm? Y desde la técnica legislativa, que es nuestro tema más específico de hoy, lo veríamos como la expresión escrita de la decisión política. ¿Mm? Fíjense en estas cuatro maneras de ver la ley, de última confluye, porque ¿qué es la ley entonces? La ley es un mensaje que el gobierno dirige a los gobernados, que se hace por escrito, que contiene una serie de reglas de conducta, que cuando la población las cumple conseguimos instrumentar esa decisión política que habíamos tomado. Pero acá empezamos a distinguir entonces lo que es la política legislativa o decisión política, que es la tarea de tomar decisiones de gobierno, de la técnica legislativa, que es la tarea de plasmar o traducir esa decisión en un texto escrito. Son dos cosas diferentes y que corresponden a dos personas diferentes. La primera es la tarea del legislador. Que el legislador sepa o no sepa escribir una ordenanza, que el concejal sepa o no sepa escribir una ordenanza no es tan importante. Yo lo que le pido es que no se equivoque en las decisiones que toma. Y además, que tenga un técnico legislativo que le escriba las cosas bien. ¿Mm? Porque esa tarea de traducir esa decisión política a un texto escrito es compleja. Es compleja con una sobrina mía, Sofía Costa, traductora pública de inglés. Hemos publicado hace un tiempo un trabajo precisamente el técnico legislativo como traductor del pensamiento de otro. ¿Por qué? Porque el que escribe una novela parte de su propio cerebro y escribe un texto. Y después alguien toma ese texto y lo traduce a otro idioma o lo traduce al mismo idioma en un lenguaje más simple para los chicos o los jóvenes o cosas por el estilo. Ahora, el técnico legislativo no tiene este paso intermedio. Él tiene que traducir directamente desde el cerebro de otra persona y esto es bastante más complicado. ¿Mm? Por otro lado, nosotros hablamos indistintamente de ley o de ordenanza en su caso, le llamamos igual a dos cosas diferentes, porque por un lado le decimos ley al texto de la ley, pero además le decimos ley al contenido preceptivo, esa serie de normas jurídicas que contiene la ley. Pero una cosa es el texto y otra cosa es el contenido.
Son dos cosas diferentes y a las dos indistintamente le llamamos ley sin distinguir. Y entonces si decimos que la ley es buena o es mala, no sabemos si lo que es malo es el contenido o es malo el texto. Porque puede haber un texto malo de un contenido bueno o al revés, o ser malas las dos cosas o buenas las dos cosas. Lo cierto es que acá tenemos al menos dos elementos, el texto y el contenido preceptivo. Y además tenemos que analizar, si vamos a analizar la calidad de los elementos constitutivos de la ley, tenemos que analizar la relación entre contenido y continente, porque como vamos a ver en algún ejemplo, una mala traducción produce que esto no vaya realmente de la mano, y lo que dice el texto no es lo que yo quería que dijera el contenido. Y por las dudas, todo esto está sustentado en una decisión política. O sea, el tema es bastante complejo. Tenemos cuatro elementos de la ley: la decisión política, el contenido preceptivo, el texto continente y la relación entre contenido y continente. De cada uno de ellos podemos analizar la calidad por separado porque son calidades diferentes. Condiciones de calidad entonces de los cuatro elementos componentes de la ley. Empecemos por la decisión política. La decisión política tiene que ser sustentable, tiene que poder durar. No se le puede estar cambiando las reglas de juego a la gente a cada rato. Tiene que poder durar en el tiempo. ¿Sí? Y para eso es muy importante algo que se llama consenso. Pero como me hicieron notar un par de alumnos que tuve hace un montonazo de años, Carlos Peirano y Eduardo Di Fini, además hay que distinguir entre el consenso de sanción y el consenso de acatamiento. Consenso de sanción es cuán de acuerdo están los que toman la decisión. Pero consenso de acatamiento es cuán de acuerdo está el destinatario de esa decisión política, que es la gente. Acuérdese de calidad de satisfacción del cliente, calidad de adecuación al uso. Muchas veces se dictan normas, leyes, ordenanzas o lo que sea, que están todos de acuerdo, pero a la gente no les importa. Bueno, esa ley es mala. ¿Eh? Una ley que la gente no usa o que la gente no le importa, no es una buena ley, aunque a mí me parezca fantástica. Ojo con eso. Por otro lado, esa decisión política tiene que ser viable, tiene que ser posible de ser llevada a cabo. Y para esto hay que hacer toda una serie de análisis, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y aún desde el punto de vista fáctico, si es posible fácticamente hacerlo o no. Porque si yo hago una ley muy linda, pero que solamente funciona cuando las cosas se caen para arriba, no se va a poder aplicar, porque las cosas no se caen para arriba. Redondeando un poco todo esto, la decisión política tiene que ser oportuna. Hay que tomarla en el momento que hay que tomarla. Bien, pasemos a otro punto. El contenido preceptivo. El contenido preceptivo, en primer lugar, tiene que ser justo. Y cuando digo justo, no me refiero a una cuestión ideológica, moral, religiosa, ética, sino que me refiero a una cuestión estrictamente jurídica e institucional. Fíjense, la Constitución dice que un Congreso será investido del poder legislativo de la nación. ¿Quién tiene el poder legislativo? El Congreso. ¿Quién ejerce el poder ejecutivo? El presidente de la nación argentina. ¿Quién ejerce el poder judicial? Una Corte Suprema de Justicia. Fíjense que acá habla de Corte Suprema de Justicia, no habla de Corte Suprema de trámites judiciales o de procedimientos judiciales. Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial tiene un aditamento valorativo que los demás poderes no tienen. Corte Suprema de Justicia, y esto está, digamos, reforzado en el artículo 112 de la Constitución, que dice que, bueno, la primera instalación, pero después también los demás jueces, que los jueces tienen que prestar juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia legalmente y bien. La tarea de los jueces es hacer justicia, es administrar justicia, no es aplicar las leyes. Muchas veces, muchas veces hay jueces que, como diría un autor, más que empleados, más que profesionales, son empleados de su profesión, dicen que ellos tienen que aplicar la ley. No, no, ellos no tienen que aplicar la ley. Ellos tienen que hacer justicia para lo cual se valen de la ley. Pero su tarea es hacer justicia, aplicando la ley. Pero si la ley no les sirve, la dejan de lado. Por eso es que el contenido tiene que ser justo.
Porque si el contenido no es justo, el juez va a decir, sí, muy lindo, pero esto acá no es justo, así que yo acá no lo aplico. Además, tiene que estar subordinado a normas superiores. No se puede legislar en términos amplios, ¿no es cierto?, sobre cualquier tema. Hay que saber cuál es la normativa que rige la organización y funcionamiento del órgano del municipio en que uno se desempeña. Las normas municipales tienen, como todas, también las municipales tienen una serie de condicionamientos a través de normas externas, Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales, más Constitución Provincial, más leyes provinciales, particularmente la orgánica de municipalidades, y en algunos casos, en algunos municipios, la Carta Orgánica Municipal. Todas estas son reglas que le van marcando el andarivel por el que pueden moverse. Además, puede haber otras normas internas, tanto del Departamento Deliberativo como del Departamento Ejecutivo. ¿Mm? Además de estar subordinado a normas superiores, tiene que ser coherente con el orden jurídico. El sistema jurídico es un sistema de normas, no es una bolsa de normas. Entonces, como sistema tiene una relación de armonía, de equilibrio entre las distintas normas que hay que respetar. Por más que a ustedes les parezca espantoso gente que tira papelitos en el piso, no pueden sacar una ordenanza aplicándole 20 años de cárcel, porque esa es la pena del homicidio. No tiene armonía ni equilibrio con otro tipo de cosas. Tiene que estar dictado por alguien competente. Esto es, en definitiva, lo que vimos recién, que es la viabilidad jurídica. Tiene que ser posible el que dicta esa regla jurídica, tiene que tener competencia para ello. Y además tiene que estar correctamente encuadrado. Y esto, les digo, cuídenlo, porque muchas veces este, se mete la pata fieramente con esto. Hay distintos documentos, normativos o no normativos, que aprueban los consejos deliberantes y que se refieren a distintas cosas. Normas de alcance general que deben tomarse con la participación del Ejecutivo. Normas referidas a la organización interna del Consejo Deliberante, en las cuales el Ejecutivo no participa. Normas imperativas sobre el Departamento Ejecutivo, por ejemplo, citar a un secretario para pedir explicaciones. Peticiones no imperativas, solicitarle algo al Poder Ejecutivo. Y además, opiniones generales del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante expresa su beneplácito por el triunfo obtenido por quien sea, o expresa su pesar por el terremoto que asoló a tales y tales países o lo que sea. Opiniones, simplemente opiniones. Estos no se llaman igual en todos lados. En cada Consejo Deliberante puede tener distintos nombres. Los temas siempre son estos, pero no siempre se llaman igual. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, igual que en el Congreso de la Nación, hay leyes, resoluciones y declaraciones. Pero en la Cámara de Diputados de Santa Fe, por ejemplo, hay leyes, resoluciones, declaraciones y comunicaciones. ¿Por qué? Porque los pedidos de informe no van como resolución, sino como comunicación. En cada cuerpo legislativo es diferente. Yo acá les traje un ejemplo, por ejemplo, de la Carta Orgánica de Zapala, que en ese municipio hay ordenanzas, declaraciones, resoluciones y comunicaciones. Pero esto puede ser diferente en otro tipo de cuerpos normativos, deliberativos. Y por favor no hagan esto. Rechaza un veto formulado mediante decreto número tal. Ustedes saben, porque creo que algo dijimos la vez pasada, me parece, si no se los digo ahora. Cuando el legislativo sanciona un proyecto, el ejecutivo puede promulgarlo, pero también puede vetarlo. Frente al veto del Poder Ejecutivo, el cuerpo legislativo puede insistir con una mayoría especial, pero no con una ley. Porque si hacemos una ley para rechazar el veto, el Ejecutivo veta este proyecto de ley nuevo. Y entonces tenemos que sacar una tercera para que valga la segunda, así vale la primera, y la veta. Y nos pasamos la vida dictando leyes hasta que alguna vez lo agarramos medio dormido y conseguimos que valga toda la ristra de leyes. No, no se hace. Para rechazar un veto hay que usar algún tipo de documento que el Ejecutivo no puede intervenir. A mí lo que me da bronca es que fíjense quiénes firmaban.
Jorge Banossi y Alberto Natale. Fíjense que hay poca importancia se le da estas cosas en el mundo parlamentario. Y esto, como les digo, es muy importante que esté correctamente encuadrado. Ah, hace 3 o 4 años, no recuerdo, me llamó la presidenta de un consejo deliberante de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo cuál era, creo que era para el lado de Tandil o Cierro de la Ventana, medio para ese lado, me parece. Medio desesperada porque resulta que el presidente había hecho la rendición de cuentas de la utilización del presupuesto. El Consejo Deliberante la había rechazado, pero la había rechazado con una ordenanza. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? Vetó la ordenanza. Y sí, claro, no hay que hacerlo con una ordenanza. Hay que hacerlo con algo que el Ejecutivo no pueda vetar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, según la Ley Orgánica de Municipalidades, debería ser algo que se llama decreto. Bien, entonces eso es el contenido preceptivo. El texto tiene que tener un significado único. Hay que evitar las ambigüedades, que en el castellano son muchas. A veces, ante una posibilidad de que haya múltiples interpretaciones, el mismo texto da alguna pista de cuál es. Por ejemplo, el policía vio al ladrón cuando labraba una multa de tránsito. ¿Quién labraba la multa de tránsito? El policía, casi seguro. Pero si yo digo, el policía vio al ladrón cuando asaltaba la joyería, y el que asaltaba la joyería seguramente era el ladrón. A veces son los policías también, pero habitualmente son los ladrones. Y si yo digo, el policía vio al ladrón cuando me rascaba la oreja, ¿quién me rascaba la oreja, el policía o el ladrón? Nadie, era yo que me rascaba la oreja. El policía vio al ladrón cuando yo me rascaba la oreja. Pero si viene mi amigo Roberto y me dice, el policía vio al ladrón cuando salía del edificio, ¿cómo hago yo para saber quién era el que salía del edificio? ¿Si era el policía, era el ladrón o era mi amigo Roberto? No tengo ninguna pista para esto. Y esto es lo que hay que evitar cuando uno escribe ordenanzas. ¿Eh? El policía vio al ladrón cuando salía del edificio es una frase simple que entiende cualquiera. El problema es que no todos la van a entender igual. Hay hasta 3 maneras distintas de entenderlo. Y entonces no me va a servir como una regla de conducta, porque hay 3 conductas posibles de acuerdo con ese texto. Hay que evitar las ambigüedades. Esta que vimos recién. Yo soy odontóloga y mamá también. ¿Qué quiere decir? ¿Que ella es odontóloga y también es mamá? ¿O que ella es odontóloga y la mamá también es odontóloga? Cualquiera de las dos cosas. Un médico atendió un herido a punta de pistola. ¿El médico lo estaba amenazando al herido o el herido lo estaba amenazando al médico? ¿O era un tercero que amenazaba al médico? No sabemos. O al herido, qué sé yo. Y esta me parece muy divertida porque resulta que el nene vuelve del jardín y le dice, ¿vos sabés, mamá, que Susanita hoy se sintió mal, se agarró de Martita y se cayó al piso? Y la madre le dice, ¿pero perdió el conocimiento? No, sigue sabiendo las mismas cosas que sabía antes. Sí, perder el conocimiento sería dejar de saber algo que uno antes sabía, ¿o no? ¿Mm? Las frases son ambiguas. A ver, ¿alguien sabe la respuesta de esto? Si alguien sabe, abra el micrófono y diga yo la sé. No me diga cuál es la respuesta, pero diga yo la sé. Nadie la sabe. ¿Y esta otra? Tampoco. Ahora, en la primera, supongo que casi todos pensaron que lo que se iba a romper era el huevo crudo. En cambio, en la segunda pensaron que se iba a romper la fuente de cristal. La estructura de las dos oraciones es exactamente la misma, pero en una el cerebro tira a pensar que lo que se va a romper es lo que yo arrojo, y en la otra que lo que se va a romper es el lugar donde cae. ¿Cómo se puede arrojar un huevo crudo sobre un piso de cemento sin que se rompa? Como se les dé la gana, porque jamás un huevo crudo va a romper un piso de cemento. ¿Por qué pasa esto? No lo sé por qué, pero es lo que pasa. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno escribe de evitar este tipo de ambigüedades. ¿Mm? Porque si el texto admite más de un significado, el contenido perceptivo y la decisión política pueden quedar en la nebulosa o verse desvirtuados. Además de tener un significado único, el texto continente
Tiene que ser un fiel reflejo de la decisión política, que en definitiva esto es el control de calidad de la relación entre contenido y continente. Fíjense, esta ley de la ciudad incorpora un artículo de la ordenanza tal. Esto de modificar una ordenanza a través de una ley tiene que ver con el cambio de estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es el tema más jurídico, más complicado. Lo cierto es que dice, prohíbese la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares a personas menores de 18 años. Ahora, cuando uno leía los fundamentos del proyecto, e incluso el despacho de comisión, debió haber dicho, prohíbese la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares en personas menores de 18 años, no a personas. Porque lo que se quería prohibir es que fuera sometido al tratamiento. Pero si yo en vez de poner en, pongo a, lo que estoy haciendo es prohibir que maneje la máquina, que no tiene nada que ver con eso. Son dos palabras chiquititas, ¿eh? Una letra, otra dos letras, pero cambia completamente el sentido de la norma jurídica. Que no es la ley. A veces es más fácil comprender el concepto sacando lo que sobra. Y yo hice cuatro grupos de errores más frecuentes. Uno, creer que la ley sirve para todo. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un café o sea, hacemos una ley? No, hagamos una ley. No sabemos para qué hacemos la ley, pero no importa, hacemos igual. Otro, creer que la ley está encima de todo. O sea que cualquier decreto, por ejemplo, es inferior a cualquier ley. Esto no es así. Solamente eso sucede si estamos en el mismo ámbito de competencia. El decreto reglamentario de la ley es de una jerarquía normativa inferior a la ley, pero no se podría hacer una ley, por ejemplo, para designar un ministro, porque eso es una facultad exclusiva del Ejecutivo. No valdría una ley que dijera eso. ¿Mm? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entre la ley y el decreto hay una línea de puntos muy invisible que hay que saber bien dónde está y no pasarse demasiado, no pasarse nada, mejor ni quedarse corto. La, los derechos básicos tienen que estar en la ley. La instrumentación de los derechos tiene que estar en la reglamentación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, la ley invasora, esto lo he visto mucho, sobre todo en el ámbito municipal. Cuando ya directamente desde el Consejo se hacen planes de instrumentación de las leyes que no corresponden. Porque como su nombre lo indica, el que ejecuta las leyes o las ordenanzas es el Ejecutivo. Bueno, disculpe, don Coco, pero tengo estos ejemplos. Una ley que crea en el ámbito del Poder Legislativo una comisión bicameral. Si es una comisión bicameral, ¿para qué hacemos una ley? ¿Por qué darle intervención al Ejecutivo en esto? Tendría que resolverse a partir de una resolución conjunta de las dos cámaras o una resolución de una cámara a la cual la otra adhiere o cosas por el estilo, pero no una ley porque la ley le da pie a que el Ejecutivo intervenga. La viste, por ejemplo. Una ley que dispone que a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se proceda a la construcción de un puente sobre el arroyo Leyes. Ahora, hasta que el puente no esté hecho, nadie va a pasar por ahí, por más ley que haya. Entonces es mucho mejor hacer el puente que hacer la ley. No hace falta hacer una ley para esto. Por lo único que podría haber sido importante, perdón. Ah, no, bueno, se me fue perdón, un cachitito que se me fue. Disculpen la demora. Lo único que podría haber, digamos, justificado una ley era que se asignara una partida presupuestaria.
pero acá no sé por qué me falta la diapositiva siguiente. La verdad es que no. La ley lo que dice es, bueno, que el Ejecutivo haga las adecuaciones de partidas que necesita y listo. Otra ley, en este caso, es para la instalación de un puesto destinado a control de tránsito. No tiene para qué hacer una ley, hagamos el puesto de control de tránsito. Ni tanto ni tampoco, lo que les decía de la línea de puntos, muy lejos o muy cerca. Un sistema, esta es una ley de la ciudad, un sistema que establece un sistema de inspección periódica de todos los juegos infantiles instalados en los espacios verdes de la ciudad, Ciudad de Buenos Aires. El funcionario encargado de realizar la inspección debe elaborar un acta a la que servirá de informe a la autoridad de aplicación. La misma será transcripta en un libro habilitado a tal fin que el que estará a cargo del funcionario que designe la autoridad de aplicación, con letra Arial 12, interlineado 1,5, sangría de 10 puntos. Por favor, esto no se hace así. Es decir, en todo caso, la ley tiene que establecer cuál es el estándar de calidad que tienen que tener los juegos de la plaza. No hacer una ley para ver cómo arreglamos la hamaca de acá a la vuelta o el tobogán de la otra cuadra. ¿Mm? Eso no corresponde. De paso, detalles. En el artículo tercero dice 48, primero en números y después en letras. Y en el párrafo siguiente dice 10, primero en letras, después en números. No hace falta poner las dos cosas, pero si ponen las dos, pónganlas siempre igual. Esta también es de Corrientes, perdón, Coco, ahorita estoy orgulloso. Una ley que establece que en todo el territorio de la provincia los comercios que vendan ropa tienen que tener todos los talles de las mismas, según lo determine la reglamentación correspondiente. Y la autoridad de aplicación es la que debe elaborar toda la normativa. Y las multas son según lo establezca la reglamentación. Y conforme a las medidas de la reglamentación. Ahora, si vamos a hacer una ley en la que todo está derivado de la reglamentación, no hagamos una ley, hagamos una declaración y digamos, oiga, don Ejecutivo, saque un decreto de acuerdo con estas pautas y listo. ¿Mm? La ley por lo menos que crea en sí misma. Esta es una ley de Jujuy. Fíjese qué interesante. Las cifras o cantidades se expresarán en letras y números. Y en el párrafo siguiente dice dos, solamente en letras. La ley que dice que las cifras hay que expresarlas en letras y números, en el mismo artículo dice no cumple eso. ¿Mm? Una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Toda referencia de cualquier índole a personas que constituyen el ámbito de aplicación subjetiva de la presente ley debe hacerse con las palabras niñas, niños, adolescentes. O sea, hay que decirle niñas, niños, adolescentes, esto dice el artículo 9. Pero el artículo 79, capítulo quinto, habla de chicos perdidos. No era que había que decir de niñas, niños, adolescentes, ahora hablamos de chicos, y que los chicos son los niños, niñas y adolescentes, lo dice claramente el inciso A del artículo 80. Decimos que hay que hacer una cosa, hacemos la otra, es la misma ley, ¿eh? Está más o menos igual. Y esta la vimos el otro día, que es esta ley fantástica de la ciudad de Buenos Aires, que yo les comenté, esta ley que dice que a partir de la publicación de la presente, la calle Antonio Machado recuerda al poeta español Antonio Machado. Una ley muy importante para los porteños, sin ninguna duda. Tardaron 1 año y medio en publicarla porque en ese momento iba a ser el cambio drástico de la ciudad. Bueno, por eso es que hablamos de construcción política y construcción técnica de la ley. ¿Cuándo estará bien hecha la ley? Cuando cumpla determinados requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos o cualidades del texto normativo? Primero, la precisión. Habíamos dicho que uno de los modos de ver a la ley es como la expresión de la voluntad del gobierno, o sea, es un mensaje del gobierno a los gobernados. Y un mensaje tiene que ser clarito, tiene que poder entenderse bien, bien, bien fácil, porque si no puede pasar esto. La señora le mandé un WhatsApp a mi marido, Paco, cariño, ¿ves la bolsa de patatas? Espera la mitad y ponlo a hervir. Y el marido cumplió con lo que le pidió la señora. Lo que pasa es que él entendió un poco distinto el mensaje y peló la mitad de cada una de las papas. La señora quería que de las 8 pelara 4. Él peló la mitad de cada una. Cumplió con lo que dijo la señora y la verdad es que sí. Pero el mensaje no era absolutamente preciso. Esto no lo hagan en una ordenanza, porque si no les va a pasar esto. No van a tener 4 papas peladas, van a tener 8 papas a medio pelar. ¿Mm?
Como dijimos, si el texto admite más de un significado, el contenido preceptivo y la decisión política pueden quedar en la nebulosa o verse desvirtuados. Fíjense algunos ejemplos. Esta es una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Multa por un monto de hasta el 30% de sus haberes. Haberes netos, haberes brutos, haber mensual, haber anual, básico, con adicionales. Hay un montón de números que dan eso. Ahora, si vamos a poner un máximo a partir de un número que no sabemos cuál es, la verdad es que no es muy claro el asunto. Este es de un consejo deliberante, también no recuerdo dónde, debe ser arriba, pero no lo veo. El consejo deliberante tiene 11 concejales y se divide por metades para el juicio político. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos uno por el medio? No puede haber, si es 11, no puede haber, no se puede dividir por mitades. Y si está en la Carta Orgánica, lo más práctico es directamente decir, todos los años en su primera sesión se nombran 5 concejales, que son los de la Cámara Acusadora, Sala Acusadora, y 6 de la Sala Juzgadora, o al revés, o el número que quieran. Pero no ponerlo así, porque después, ¿cómo hacemos para cumplir esta norma? Es imposible. ¿Mm? Precisión y además claridad. Las leyes tienen que poder entenderse fácilmente. Las leyes están dirigidas a la población, no es para beneficio o para prestigio del que hace el proyecto. Hay algunos que escriben los proyectos de ordenanza pensando que con esto puede llegar a competir con el Premio Nobel de Literatura. No es así, no es para eso el texto. ¿Eh? El texto tiene que ser claro. Por supuesto, si uno quiere escribir en difícil, puede hacerlo. Hay un poema muy interesante de un tal Somoza que dicen que en realidad lo escribió para forzar a sus alumnos a usar el diccionario. Se llama Romance a una coqueta. Y dice, eres saga parancera y dejan enteneridos tus ojos para disleros los pájaros en los nidos. El otro perchado cae el altamuz que pasa, que es tu balcón arañuelo y se tendía tu casa. Muy largo el poema termina diciendo, pero anáglifo tu pecho de algún recoquín será y amante del paletó que la pancartia ganará. Sin duda la niña cayó rendida a los pies del poeta cuando leyó esto, o no, porque la verdad es que no se entiende ni medio. ¿Mm? Ojo, escribir con claridad no quiere decir llegar a un lenguaje chabacano. El año pasado, el otro, no recuerdo, estaba trabajando con un tema de lenguaje claro, que está bastante de moda ahora en la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo lo que les decía es, una cosa es no hablar de cánidos, es decir, no hace falta hablar de cánidos, digamos perros, pero no digamos bababo, para que todo el mundo lo entienda. No es así. No hay que llegar tampoco a un lenguaje chabacano, lo que decía Chamico, ¿no? Conrado Roth, lo que la diferencia entre un reo de barrio y el famoso escritor Enrique Larreta, el autor de La Gloria de Don Ramiro, es que el reo de barrio diría, aunque no tengo ragú, algo me mandaría a la bodega. En cambio, Enrique Larreta diría, magüer mi apetencia pluguiera me llantar un pernil de palominos y que unas alubias. No, ni una cosa ni la otra. Que vamos claro, que se entienda, sin rebusques extraños, pero manejando, digamos, respetando el idioma castellano. Fíjense, esto es del nuevo Código Civil y Comercial. Impedimentos para contraer matrimonio. El parentejo en línea recta, parentejo entre hermanos bilaterales y unilaterales, afinidad en línea recta en todos los grados, matrimonio anterior mientras subsista, menos de 18 años, falta permanente o transitoria de salud mental. Y ese inciso que falta ahí, que en realidad estaba en el Código de Vélez, pero no se corrigió, muy interesante porque dice que es un impedimento para el matrimonio haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Ahora, si uno de los cónyuges lo mataron, no sé cómo va a tener matrimonio. Me parece difícil, salvo que sea que yo no me puedo casar con una persona muerta. Eso podría, a lo mejor podría ser eso. En realidad, esto creo que sale del Código de Derecho Canónico, que tiene una regla, un canon específico sobre esto, y dice: quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de esta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. Eso se entiende. Yo soy casado o me quiero casar con una persona casada,
No vale que yo mate a mi mujer para tener la actitud matrimonial o que mate al marido de la señora. Pero lo que puso el Código Civil no se entiende un corno. Otra del Código Civil y Comercial. Ya les aclaro que con este Código Civil y Comercial no necesito inventar más problemas de técnica legislativa. Tengo para varias reencarnaciones mías. No hace falta inventar nada más. Fíjense, concurrencia de varios acreedores, bienes muebles. Si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble, error, no hay que usar sinónimos en las leyes. Pero lo más interesante es que el inciso A se refiere a los bienes muebles registrables. El inciso B se refiere a los bienes muebles no registrables. Y el inciso C se refiere a los demás supuestos. O sea, aquellos bienes muebles que no son ni registrables ni no registrables. ¿Cuáles serán? Vaya uno a saber. Esto es también de un consejo deliberante. Corresponde al Consejo Deliberante presentar anualmente en la última sesión ordinaria del año un informe detallado de gestión del año realizado en el año calendario anterior. Asimismo, se podrá considerar un informe detallado de gestión con iguales características de cada uno de los concejales. Pero no dice a quién se le presenta el informe. ¿A quién le presenta el informe? ¿Mm? Precisión, claridad, concisión. La tercera característica es concisión. No escribir de más. No escribir de más, porque el problema es que el lenguaje tiene una trampa que uno a veces no advierte, y que es la siguiente. Las palabras tienen significado, pero en una oración o en una frase hay más sentido que en la suma de los sentidos individuales de las palabras. Fíjense esta oración, veo todo lo que como. ¿Qué pasa si yo cambio de lugar estas dos palabras y digo, como todo lo que veo? ¿Estoy diciendo lo mismo? No, no estoy diciendo lo mismo. Sin embargo, son las mismas cinco palabras en el mismo sentido en una oración y en la otra. No es esos chistes de Catalina de Medici, que me dice de Catalina y cosas por el estilo. Son las mismas cinco palabras, pero no significan lo mismo. ¿Por qué? Porque entre palabras también hay significado. Entonces, cuanto más palabras agreguen ustedes a un texto, más posibilidades de interpretaciones múltiples tienen. Consejo, traten de evitar siempre los adverbios, porque los adverbios suelen tener una carga emotiva, digamos, que no corresponde que esté en la ley. La ley no tiene que decir la causa o la motivación de lo que se dice. Hay que decir prohibido fumar, no prohibido fumar porque hace mal. ¿Mm? Y lo que pasa con los adverbios en general es que es eso, que agrega una carga emotiva. Si vamos a una oficina y decimos, ¿está el señor Fernández? Y nos dicen no está, es una cosa. Si nos dicen afortunadamente no está, es distinto. Es distinto. Si afortunadamente no está, quiere decir que además de no estar, es un plomazo que por suerte ahora no lo tenemos acá. ¿Mm? La falta de concisión entonces se produce por utilizar palabras innecesarias. Fíjense en también del nuevo Código Civil, el otro artículo. Son modos especiales de extinción de la locación el cumplimiento del plazo convenido. ¿Qué tiene de especial que el contrato se termine cuando se te venció el plazo? Si ese es el especial, ¿cuál es el fácil, el simple de todos los días? De paso, fíjense una cosa, hay tres eh, situaciones contempladas en este artículo. Cumplimiento del plazo, requerimiento previsto en el artículo 1218, que es el que está ahí abajo, resolución anticipada. Ahora, si son tres, tiene que haber tres incisos, no dos incisos. ¿Eh? Pueden no usarse incisos, pero si se usan un elemento en cada inciso. Y también se falta la posición cuando se dicen cosas que no es necesario decir. Fíjense esta ley de la Ciudad de Buenos Aires. La presente ley regula el Instituto de Audiencia Pública. Fenómeno, ese es el objeto de la ley. Es bueno que esto esté para de entrada saber de qué estamos hablando. Ahora, todo lo que dice después ni siquiera es normativo. La audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa, el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan intereses particulares expresen su opinión respecto a ello. Eso no es ninguna norma, eso es una descripción de hechos. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable
de tomar la decisión, accede a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y impide igualdad a través de contacto directo con los interesados. Lo mismo, eso no es una norma, es una descripción, es un texto descriptivo, no es un texto normativo. No tiene que estar en la ley. Eso está, en todo caso tendrá que estar en un tríptico de publicidad, en un manual, en un ensayo sobre el tema, pero no en la ley. Otra ley de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense, más allá de que hay otros errores en el primer párrafo, ¿no? Pero en el segundo, para presupuestar o realizar gastos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires se debe cumplir con lo dispuesto por esta ley. Y sí, aunque no lo dijera, igual hay que cumplir con la ley. Para eso están las leyes, para cumplirlas. ¿Para qué decimos que hay que cumplir con esta ley? A veces, esto sí les digo, porque si hay gente de la provincia de Buenos Aires, tenganlo en cuenta, porque esto es un error relativamente habitual. La Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, viejo resabio de la Revolución Libertadora, es un decreto ley del año 58, antes de que asumiera eh, Oscar Allende como gobernador, pero es lo único que hay. Ha tenido 150.000 modificaciones, está emparchada por todos lados, pero es lo único que hay, porque además no, los municipios de la provincia de Buenos Aires no tienen carta orgánica, ¿no? Pero lo cierto es que la ley orgánica de las municipalidades dice que una de las atribuciones del Departamento Ejecutivo es reglamentar las ordenanzas. Y sin embargo, en esta ordenanza de Bahía Blanca dice, faculta al Ejecutivo reglamentar la ordenanza. Es mentira. Lo que faculta al Ejecutivo de Bahía Blanca reglamentar la ordenanza es la ley, no esta ordenanza. ¿Mm? Ténganlo en cuenta para no hacer papelones, porque esto lo he visto más de una vez. Por eso es conveniente sacar todo lo que sobra del texto de la ley. Esto lo habíamos visto de la provincia de Corrientes. Fíjense, si es una ley de Corrientes, la mención de Corrientes no hace falta, lo podemos sacar. La mención de la provincia tampoco, porque el poder legislativo de la provincia, no hay otro poder legislativo que no sea el de la provincia. Diputados de la provincia, lo mismo, legislatura provincial, lo mismo. Entonces podemos sacar y listo. Créase en el ámbito del poder legislativo. Si es una comisión bicameral, obviamente está en el ámbito del poder legislativo, no hace falta decirlo. La comisión funcionará en el ámbito de la legislatura. Sí, por supuesto, si es bicameral, funciona en el ámbito de la legislatura. La mencionada comisión bicameral. Si decimos la comisión es lo mismo. No hace falta decir la mencionada comisión bicameral. En vez de 4 palabras podemos usar 2, da igual. El artículo cuarto, será función de dicha comisión recabar la información necesaria a los fines de poder implementar la legislación adecuada en la materia. Es innecesario, porque por supuesto que si tiene que diagramar políticas activas de prevención de accidentes de tránsito, tendrá que informarse. No hace falta decirle que tiene que informarse. Está integrada por 6 senadores, perdón, por 3 diputados y 3 senadores, con lo cual da 6 legisladores. 3 más 3 siempre da 6. ¿Mm? Aún para los abogados da 6 siempre. No hace falta decir que son 6 legisladores, es decir, 3 diputados, 3 senadores y está. Y esto de poner letras y números no corresponde. ¿Mm? Porque fíjense, por ejemplo, artículo 1 está solamente en números, artículo 2 también. No hay, esta es una mala transferencia de los escritos más bien contables, donde por las dudas se dice que se puede de las dos maneras y si hay alguna diferencia vale el texto escrito, lo que sea. Correspondientes al honorable Senado, correspondientes a la honorable Cámara de Diputados. Todo esto se puede achicar. 3 diputados, 3 senadores. Esto es bastante común. Por ejemplo, hace poco, porque yo he visto, me acuerdo de haber visto decretos de hace más tiempo, los decretos del gobernador o jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es común que diga, el presente decreto será refrendado por el señor ministro de tal cosa o la señora ministra de no sé qué. Lo de señor y señora no hay por qué ponerlo. Es el ministro de tal cosa o la ministra de tal cosa y nada más. ¿Mm? Esto es muy de la época de los gobiernos militares, ¿no? En que el señor teniente general fulano, el capitán, el brigadier, no sé qué, bueno, no hace falta tantas cosas. Eh, y por último, como dijimos, no es una ley, sino una resolución conjunta, como sea,
Con lo cual, este texto dice lo mismo que lo otro, pero en vez de usar 113 palabras, usamos 49. Con el 40% de las palabras decimos lo mismo y el otro 60% es innecesario. Precisión, entonces, claridad, concisión. Si están digamos, en contradicción estas cosas, primero que todo la precisión, después la claridad, después la concisión. Primero que el texto sea absolutamente preciso. Una vez lograda la mayor precisión, la mayor claridad posible. Una vez lograda la mayor precisión y la mayor claridad, la mayor concisión posible. Y esto es importante porque a veces concisión y claridad, por ejemplo, no van de la mano. Muchas veces un texto más largo es más claro que un texto más comprimido. Muchas veces claridad y precisión tampoco van de la mano. Si uno está en esto hay que pensar para quién estamos dictando esta norma. Una cosa es, por ejemplo, hablando de leyes generales, ¿no es cierto? Una cosa es una ley de iniciativa popular, que es una ley que va a usar o debería entender fácilmente todo el mundo. Y otra cosa es una ley que es el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal no lo usa la totalidad de la gente, lo usan los abogados, los fiscales, los jueces. Entonces, si hay algún tecnicismo que ayuda a la precisión, aunque sea menos claro, en un código de procedimiento hay que usarlo. En una ley de iniciativa popular no. ¿Mm? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Primero precisión, después claridad, después concisión. ¿Cómo se logra eso? Cumpliendo con las reglas del buen arte en técnica legislativa, o sea, con las reglas correspondientes en materia de estructura del dispositivo normativo, redacción normativa, lógica de los sistemas normativos y dinámica de la ley y de la legislación. No, pero, ¿qué es esto? Estructura del dispositivo normativo es cómo se ordenan, cómo se acomodan todas las normas en una ley. Algunas van primero, algunas van después. Se agrupan las que tratan el mismo tema. Hay que saber cómo dividirla en partes, en títulos, en capítulos, etcétera. Eh, Reglas, por ejemplo, de que cada artículo tiene que tener solamente una norma jurídica dentro. En fin, toda una serie de reglas que tienen que ver con la estructura del dispositivo normativo. ¿Para qué sirve la estructura? Entre otras cosas sirve, si yo a la ley le pongo un nombre, si a cada capítulo, título, etcétera, le pongo un nombre, si a cada artículo le pongo un nombre, que es lo que llamamos epígrafe, yo puedo hacer un índice de la ley que me permita rápidamente, a través del índice, saber qué es lo que dice la ley, qué es lo que contiene la ley, por un lado, y además, dónde está ubicado esto que estoy buscando. Cualquier abogado sabe que es muchísimo más fácil, cualquier persona sabe que es muchísimo más fácil encontrar lo que uno busca en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, que está bien hecha la distribución en títulos, capítulos, etcétera, y todo con cada uno con su nombre, y que en una ley tributaria, por ejemplo. Las leyes tributarias son casi incomprensibles en general. Hay que buscar a un profesional para saber más o menos qué es lo que estamos diciendo. Todas estas reglas entonces son reglas que corresponden a la estructura del dispositivo normativo. Este es un tema de técnica legislativa que vale la pena estudiarlo, hacer ejercitación y toda la milonga. Otro tema es la redacción normativa. ¿Por qué? Porque las leyes hay que escribirlas en castellano. Y nosotros tenemos que ver todo esto que vimos, precisión, claridad y concisión. Hay que saber escribirlo y para eso hay reglas de redacción que es bueno tener en cuenta. Por ejemplo, no es bueno usar sinónimos en las leyes. ¿Por qué? Porque si usamos sinónimos, alguno va a decir, no, pero si acá uso esta palabra y acá uso esta otra, es porque no está diciendo exactamente lo mismo. Fíjense que el Código Civil de Vélez Arfield tenía un artículo que decía, cuando en este código se habla de arrendatario, inquilino o locatario, se refiere a lo mismo. Bueno, si se refiere a lo mismo, usemos el mismo, la misma palabra y listo, es muchísimo mejor. Otra regla de redacción es no usar homónimos. ¿Qué son los homónimos? Homónimos son las palabras que se escriben igual,
pero que tienen distintos significados. Y esto es muy común en el idioma. Por ejemplo, la palabra propiedad, ¿qué significa? La palabra propiedad, por ejemplo, significa derecho de dominio. Esto es de mi propiedad. Pero también se usa la palabra propiedad para referirse a un inmueble. ¿Eh? No, este tiene una propiedad muy linda en la costa atlántica. También se usa la palabra propiedad para ver por ejemplo, algún atributo de algo. ¿Eh? El oro tiene la propiedad de que no es disuelto por el ácido nítrico. También se usa la palabra propiedad cuando decimos hablar con propiedad. Sí, y seguramente hay más significados. Entonces, no es bueno usar la misma palabra con distintos significados en el mismo artículo o en artículos cercanos, porque esto confunde. Requerir, por ejemplo. ¿Qué significa requerir? Requerir significa dos cosas. Un significado de requerir es solicitar, pero otro significado de requerir es necesitar. Si yo uso ese mismo verbo con dos sentidos distintos, como hace el Código Civil y Comercial, por ejemplo, después no sabemos bien de qué estamos hablando. ¿Es necesitar o es solicitar? Requerir es las dos cosas. Por eso hay que saber elegir muy bien las palabras que usamos. Otra regla de la redacción es digamos, evitar la formulación negativa, utilizar la formulación positiva de los textos. Porque la utilización de las negaciones en nuestro idioma, creo que en todos, pero por lo menos el que conozco yo del nuestro, es bastante difícil. Es bastante difícil. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces usamos una negación sin que importe. A veces usamos doble negación como sentido afirmativo, pero otras veces no la usamos como sentido afirmativo. Por ejemplo, nosotros decimos no vino nadie, ¿m? No tengo ninguno, pero no decimos nadie no vino, decimos nadie vino. No sé si hay algún misionero en el auditorio, pero la vez pasada, hablando justamente de esto en un curso en el municipio de Alem, en Misiones, me dijeron, no, nosotros acá sí decimos nadie no vino. Bueno, está bien, puede ser. En general, fuera de Misiones yo no lo he escuchado. Y es difícil, es difícil. Y muchas veces se utiliza la negación y no significa nada. Otras veces sí. Me contaba un amigo que vivió muchos años en Japón que si uno va a una tienda en Japón y le dice al vendedor, decir, ¿no tiene camisa de manga corta? Sí, le dice el vendedor. Uno se queda a esperar que vaya a buscar la camisa de manga corta. No, no. Lo que él le dijo es que sí, que no tiene, que no tiene. Mm, ¿Tenés hora o no tenés hora? Es exactamente lo mismo. Esa negación no sirve para nada. Y esto es un problema, porque cuando lo escribimos, se le va todo el contexto de qué es lo que estamos hablando. Redacción normativa, entonces, otro tema de redacción son los tiempos verbales. Es común que las leyes y las ordenanzas se escriban en futuro, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque si bien cuando uno lo escribe, eso todavía no está aprobado y por lo tanto eso todavía no es de cumplimiento obligatorio, una vez que se apruebe sí va a ser de cumplimiento obligatorio y sí va a tener que aplicarse en ese momento. Si la ley dice el deudor deberá pagar, bueno, avísame cuándo. Por ahora no tengo que pagar. ¿Mm? El deudor debe pagar, no deberá pagar. El problema es que en castellano el futuro tiene un matiz imperativo que el presente no tiene. Si cuando la maestra dice para mañana todos traerán resueltos estos problemas, no está prediciendo el futuro. Está dando una orden, está dando una directiva. Pero esto trasladado al presente se pierde ese matiz imperativo. Entonces ahí hay que agregarle un verbo imperativo. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 30 días de publicada, es una orden. El Poder Ejecutivo reglamenta esta ley, no es nada, simplemente es una descripción de un hecho. Hay que incorporar un verbo imperativo. El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley dentro de los 30 días. Otro tema con los verbos es el gerundio. El gerundio es
un modo verbal muy tramposo, tratan de evitarlo porque es complicado. ¿Se acuerdan que es el gerundio, no es cierto? Eso de jugando, corriendo, todas esas cosas. Ando, endo. Dicen que había dos curas que no se ponían de acuerdo en cuanto a si se podía fumar y rezar al mismo tiempo. Uno decía que sí, otro decía que no. Deciden ir a consultar con el Papa, pero fueron por separado. Entonces fue el primero y le dijo, Santidad, ¿se puede fumar mientras uno está rezando? Y el Papa dijo, mejor que no. Dice, el rezar es una cosa elevada, espiritual, es mejor despojarla de las cuestiones terrenales, mundanas. No, no es bueno fumar mientras uno está rezando. Pero cuando fue el otro, le preguntó, Santidad, ¿se puede rezar mientras uno está fumando? Sí, por supuesto que sí, le dijo el Papa. Siempre es bueno rezar. Es cuando uno está nadando, cuando está andando en bicicleta, cuando está caminando, cuando está corriendo, y cuando está fumando también, ¿por qué no? Porque fumar mientras uno está rezando no es idéntico a rezar mientras uno está fumando. El gerundio implica una simultaneidad de acciones, pero no exactamente simultáneas. Y esto a veces complica la redacción, muchas veces tenemos problemas de interpretación de las reglas justamente por ese tema, por el uso del gerundio. Hay algunas otras reglas más, pero acá no tenemos tiempo de dar un curso de técnica legislativa. Otro de los temas, otro de los pilares de la técnica legislativa es la lógica de los sistemas normativos. ¿Qué es esto? Como les dije, el sistema jurídico es un sistema de normas y por lo tanto tiene que haber armonía entre las distintas normas del sistema. No puede ser que una norma del sistema diga una cosa y otra norma diga la contraria. Y sin embargo, esto muchas veces pasa en la ley, en el sistema. Hay un artículo del Código Civil que dice que sí y otro artículo del Código Civil que dice que no, por ejemplo. Y esto no es bueno que esté en la ley porque el juez va a tener que optar por una de las dos soluciones, pero nada garantiza que este juez diga, adopte esta solución y otro juez adopte otra solución diferente. Lo mismo con las lagunas normativas. Si el juez no encuentra la solución en la ley, porque lo que hace el juez, ¿qué es? Fijarse qué es lo que pasó y fijarse lo que dice la ley y comparando estas dos cosas es que saca su sentencia. Y a veces él sabe lo que pasó, pero no, la ley no le dice nada. Hay un caso interesante en la ciudad de Buenos Aires, la ley, porque creo que lo han cambiado últimamente, pero durante bastante tiempo fue así. La ley de empleo público establecía que las mujeres tenían por licencia por maternidad era 45 días antes del parto, 60 días después del parto. Ahora, una vez que comienza la licencia, ya no se puede cambiar la fecha de comienzo. Y lo que puede pasar es que el parto se adelante o se atrase. Entonces, si el parto se adelanta, en lugar de producirse, por ejemplo, los 45 días, se produce a los 40, ya tenemos que optar por una de las dos cosas. O mantenemos el 105 total o mantenemos el 60 posparto. Si tenemos 60 posparto, el total se reduce a 100. Si mantenemos el 105, la licencia posparto no va a ser 60, sino 65 días. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, la ley dice, o decía al menos, lo que no se usa antes se suma después. Fenómeno, esto íbamos bien. La ley dice, en definitiva, se mantiene la licencia total de 105 días. Pero resulta que el parto también se puede atrasar. Supónganse que en vez de producirse a los 45 días, se produce a los 50. De nuevo tenemos el problema. Si mantenemos los 60 posparto, la licencia total se va a 110 días. Si mantenemos los 105 días totales, la licencia posparto se reduce a, 65, a 55. ¿Qué es lo que dice la ley en esto? Bueno, la ley no decía nada. La ley no decía nada. Y es tan válido decir, no, hay que asegurarle los 60 días posparto, como decir, hay que aplicar el mismo criterio que en el otro caso. Las dos cosas es perfectamente válida. Y esto la ley no lo decía. Eh, Estos son algunos defectos de lógica. También tenemos redundancias normativas cuando la misma norma está repetida en el sistema. Esto, el problema que tiene no es que exista, sino que si una de las dos se modifica puede generar una contradicción, pero esto es un poco más complejo. Y por último tenemos lo que hablamos de dinámica de la ley y de la legislación, que es un tema muy complicado y que en general se da muy poca bolilla. Y
suele tener serias complicaciones después el sistema normativo con esto. ¿Qué es dinámica de la ley y de la legislación? Primero, desde la ley, saber bien qué estamos haciendo, porque, por ejemplo, el Consejo Deliberante no sanciona ordenanzas, ni el Ejecutivo puede vetar una ordenanza. Lo que sanciona el Consejo Deliberante es un proyecto de ordenanza que no será ordenanza hasta que el Ejecutivo no intervenga. Con una promulgación expresa, una promulgación tácita o lo que sea, pero hasta ese momento sigue siendo un proyecto. Lo comento porque yo he visto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que antes de que el Ejecutivo termine se modifica eso que se mandó. Y no se puede hacer porque eso todavía no es una ley. Se manda un proyecto de ley y antes de que transcurran los 10 días la modifican. No se puede hacer y sin embargo se hace igual. Bueno, eh, más allá de todo esto, una vez que la ley existe, no necesariamente va a estar vigente. ¿Por qué? Porque esa vigencia puede estar diferida. Es decir, esta ley va a entrar en vigencia el 1 de enero del año que viene, por ejemplo. ¿Mm? O a los 30 días de su publicación o lo que sea. Existencia es una cosa, vigencia es otra cosa. Además, hay otro concepto que es el de aplicabilidad de la ley, porque la ley puede existir y estar vigente, y sin embargo que no sea posible aplicarla, por ejemplo, por falta de reglamentación. Si creamos un registro para anotar a los perros blancos, hasta que no esté la reglamentación no voy a poder anotar a mi perro blanco. Yo no puedo ir y decirle, ¿de dónde voy a anotar el perro blanco si no está reglamentado? No sé dónde funciona el registro, cuáles son los trámites, etcétera. No se puede hacer. Si a veces la falta de reglamentación hace que la ley no sea aplicable. En la ciudad de Buenos Aires pasó bastante tiempo con la ley de seguridad privada, que creaba un registro de los patos vicas de los boliches, pero por falta de reglamentación el registro no existía. Años, estuvo años sin existir ese registro por falta de reglamentación. Además, la ley puede ser modificada y acá hay que ser cuidadoso también, hay que ver cómo se va modificando, es decir, sin meter la pata. Y además, la ley puede terminar su existencia por distintas causas, por una derogación, que puede ser expreso o tácita, distintas maneras de derogar, por caducidad, por ejemplo, una ley que se dicta por una determinada catástrofe de inundación, por ejemplo, cosas por el estilo, y que en función de lo cual, o en virtud de lo cual se exime de determinado impuesto durante un tiempo, esa ley dice esto es durante un año. Bueno, cuando terminó el año, esa ley caducó. ¿Mm? O una ley que autorice a emplazar un monumento, una vez que se emplazó el monumento, la ley caducó. Esto, o sea, es la caducidad, que es una cosa un poco diferente de la derogación. Pero además hay otras cuestiones, otras situaciones informales. Por ejemplo, la desuetudo, es decir, algo que ya pasó de moda y que nadie lo cree, nadie lo toma como una norma jurídica realmente. Eh, Cuando se dictó la Constitución en 1853, estaba muy duro todavía y en 1860 continuaba igual todo el tema de la capital federal. Eh, Fueron 20 años de lucha eso. Pero lo cierto es que la Constitución decía que el presidente no podía ausentarse de la capital sin permiso del Congreso. Ahora, esto, unos cuantos años después, ya había quedado completamente fuera absolutamente anacrónico. Eh, con lo cual, en la reforma del 94 se había corregido la del 49, pero vuelta atrás de esa reforma, volvimos al esquema anterior. Y en el año 94 se corrigió. Y ahora lo que dice la Constitución es que el presidente no puede ausentarse del país sin permiso del Congreso. Pero se olvidaron de corregir una cosita. La Constitución sigue diciendo que el vicepresidente reemplaza al presidente en caso de ausencia de la capital. Y resulta que la quinta presidencial está en Olivos. O sea que el presidente cuando se va a dormir tendría que delegar el mando. Y no sé qué pasaría si el vice también vive fuera de la capital. Esto habría que ver cómo arreglarlo. Bueno, ahora, esto está en la Constitución, sigue estando en la Constitución. Con lo cual no podemos decir que no es una norma jurídica, pero yo no creo que a ningún juez se le ocurra tener la rarísima idea de intentar exigir su cumplimiento. Pero esto puede pasar también. Y otra cosa parecida a esto es la desobediencia generalizada.
a veces se dictan normas por aquello que vimos hace un rato, ¿eh? Consenso de sanción y consenso de acatamiento. A veces se dictan normas que todos los que aprueban la norma esa están de acuerdo, pero a la gente no le importa, y entonces nadie le hace caso. Hay, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes no se dan una idea, la cantidad de leyes que hay que dicen que pasa eso, que pasa, con las que pasa esas cosas. Por ejemplo, hay una ley que dice que las mochilas que se venden a los chicos escolares para llevar los útiles, tienen que tener un cartelito que diga cuál es el peso máximo que puede llevar un chico en relación con su edad y qué sé yo, el tamaño, no sé qué. Jamás lo he visto eso. ¿Mm? Hay una ley que dice que los papeles que se distribuyen en la calle tienen que tener una leyenda que diga no arroje este papel en la vía pública, ley número no sé cuánto. Ni los papeles que imprime el gobierno de la ciudad tienen esa leyenda. Nadie tiene esa leyenda. Y bueno, y de esto es un montón, desobediencia generalizada. Esto es lo que hace a dinámica de la ley, y sí hay una cosita que me faltaba, que la ley puede resucitar. Y esto ha pasado más de una vez durante la historia argentina, sobre todo al volver la democracia después de un golpe militar. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos militares habían hecho cosas que cuando se retomaba la democracia se daba marcha atrás. Ha pasado bastante, por ejemplo, en provincias respecto de la legislación electoral o, o incluso en algunas cuestiones de límites, de conflictos limítrofes entre provincias y cosas por el estilo. En el orden nacional había pasado en el último proceso, se modificó la ley de ciudadanía. Apenas subió Alfonsín, se tiró atrás esa ley y se reemplazó la que había, que era del año del siglo XIX. Lo mismo pasó en muchas provincias, de derogar esa reglamentación que había hecho el proceso militar de turno y volver a restablecer la que estaba antes aprobada por las normas, las reglas normales de aprobación de la ley. Esto es lo que hace entonces a lo que es dinámica de la ley. Y además tenemos otro problema que es, que hay que analizar, que es dinámica de la legislación. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo estoy modificando una ley, estoy modificando la totalidad del sistema jurídico. Y esto es lo que hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado de las cosas que uno cree. No tenemos tiempo de verlo acá, pero básicamente aparecen normas implícitas. Por ejemplo, hay una, hay una regla de la Constitución que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Si hay una ordenanza municipal que dice en esta cuadra no se puede estacionar y yo derogo esa ordenanza, me aparece el derecho de estacionar. En ningún lado dice yo tengo derecho a estacionar en esa cuadra, pero la Constitución dice que si no está prohibido yo tengo derecho a hacerlo y por lo tanto se puede hacer. Todo esto del juego, de cómo se entrelazan las relaciones entre las normas, es una cosa realmente muy complicada y un ejemplo casi macabro es lo que se ha hecho con el nuevo Código Civil y Comercial. Al derogar y al incorporar y qué sé yo, es una cosa espantosa. Por ejemplo, una cuestión que han hecho que no sé por qué no se dieron cuenta un poco antes. Hay una cosa en el sistema jurídico, en nuestro sistema legislativo, que es las remisiones, ¿no? Por ejemplo, muchas normas dicen, bueno, y acá hay que aplicar lo que dice el artículo 2714 del Código Civil, por ejemplo, por decir algo. Ahora, resulta que después derogamos eso, porque derogamos el Código Civil. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hay que cumplir? Ese artículo 2714 no existe más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de esto está lleno, lleno, absolutamente lleno. Porque derogaron un montón de leyes que dejaron colgados de la nada resoluciones de la Inspección de Justicia, resoluciones de la FIP, resoluciones de un montón de lugares, del Banco Central, montones de cosas, y que ahora no sabemos. Y si ustedes se fijan en las bases de datos legislativas, se van a encontrar con que hay una tracalada de nuevas resoluciones de infinidad de organismos que están tratando de corregir estas cosas. Es un problema. Estamos sobre el tiempo ya.
Así que simplemente espero que les haya servido esto. Lamento, no sé si pude reemplazar a Alejandra, supongo que no, porque se tiene mucho más cancha que yo en estos temas, pero lo que sí les voy a decir que para llevar a buen destino la carreta del Estado no hay que confiar demasiado ni en ordenanza ni en leyes, sino en que todos los bueyes tiremos para el mismo lado. Así que, sin más, les dejo ahí nuevamente mi mail, si alguno quiere, y estoy dispuesto, hagamos una apertura de preguntas, si les parece. Gracias, Torchi. No sé, Bueno, no sé, en el chat no hay preguntas, hay un comentario de Ricardo Belizán, por ejemplo, que dice, en la dinámica de la ley, tengo entendido que se trata de leyes consuetudinarias en el caso de la residencia del presidente. ¿cómo? No entendí el comentario. Dice, en la dinámica de la ley, tengo Sí. entendido que se trata de leyes consuetudinarias en el caso de la residencia del presidente, lo que vos nombraste de la residencia de Olivos. Sí, sí, hay costumbres, pero la costumbre no puede derogar una norma constitucional, en realidad. La costumbre no va por encima de las leyes, en lo normal, digamos. En el mundo parlamentario, internamente parlamentario, podría ser otra cosa. Pero lo cierto es que eso existe por olvido. Es decir, como existe, hay otras cosas que sí están en la Constitución y que se olvidó de sacar. Por ejemplo, que cuando se produce una vacante de diputados hay que elegir a uno nuevo. Esto no se hace años que no se hace. ¿Por qué? Porque hay suplentes. Sin embargo, la Constitución sigue diciendo que hay que hacer una nueva elección. Lo mismo con los senadores. Hay cosas que fueron quedando que en algún momento tenían sentido y que ahora no va más. Pero bueno, debió haberse aprovechado mejor, a lo mejor, la reforma constitucional del 94 para pulir todas estas cuestiones. Fíjense, por ejemplo, que se modificó el artículo que establece la base para la asignación de diputados y el texto vigente hoy de la Constitución Nacional, que además, insisto, fue modificado en el 94, sigue diciendo un diputado cada 33.000 habitantes. Somos 45 o 46 millones de habitantes, con lo cual la Cámara de Diputados tendría que tener como 1.200 diputados, si es uno cada 33.000 habitantes. ¿Por qué? Y porque sí, las leyes posteriores hicieron otras cosas, pero la verdad es que la Constitución dice eso. Bueno, este es el problema que tenemos en Argentina. Muchas veces atamos todo con alambre y termina pasando lo que yo le decía. No hay que confiar demasiado ni en ordenanzas de leyes y tratemos de hacer las cosas como corresponde y es mejor. No sé, ¿algún otro comentario, pregunta? Estoy dispuesto. Nada más que como Carlitos Balá, mamá cuando nos vamos, nada más que eso. Acá hay una última pregunta de Guadalupe. Adelante. Dice, ¿se puede por ordenanza pedir al Ejecutivo que se destine un lugar que ya existe para, por ejemplo, un centro de rehabilitación y que reglamente? A ver, ¿puedes repetir la que escuché medio entrecortado? ¿Se puede por ordenanza pedir al Ejecutivo que se destine un lugar que ya existe para, por ejemplo, un centro de rehabilitación? Y habría que ver, en principio te diría que sí. Si es un territorio que pertenece a la municipalidad, si no habría que expropiarlo, ¿no es cierto? Y eso requiere otro tipo ahí habría que hacer una declaración de necesidad de expropiación, expropiarlo y demás. Si es de la municipalidad, parecería que sí. Habría que revisar la normativa de ese municipio en particular, pero salvo que hubiera alguna restricción, pero en principio me parece que sí. Justamente esas son las cosas en las cuales el Consejo Deliberante puede marcar una línea, ¿no es cierto? Este, pero habría que ver, digamos, en qué municipio es y cuál es la normativa pertinente. Pero yo en principio diría que sí. Bueno, Torchi, ¿No no hay más? más preguntas, así que Bueno, agradecemos, gracias por reemplazar bueno, a entonces, gracias a Ale. ustedes por la escucha y cualquier cosa me escriben, listo. Si yo no les contesto, vuelvo a insistir, porque mi computadora tiene la mala costumbre de mandarme cosas al spam. Y a veces no las encuentro y paso por ahí un montón de tiempo y queda en el olvido. Bueno, ha sido un gusto y nos veremos en otra oportunidad si Dios quiere. Hasta Gracias, luego. nos Ahora vemos aprovechemos la el fin de próxima semana semana. largo de 3 días. Chao. Así Abrazo, es. Hasta luego. Torchi.
Chao, Saludos, chao. hermano. Chao, Coquito. Saludos a todos. Chao. Chao. Muchas gracias, muy claro. Hasta luego. Gracias.